Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, de la televisión, del canal de YouTube de la Basílica, redes sociales, le enviamos un saludo cariñoso a cada uno de ustedes desde la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. También queremos felicitar a un grupo de jóvenes que hoy serán enviados a evangelizar en nuestra querida diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey a distintas comunidades. Dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Levítico, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. Quiero comenzar esta meditación diciendo lo siguiente: la religión sin humanizarse no tiene sentido. Quienes practican la religión en el mundo es el ser humano, que cree en la trascendencia de Dios y ha puesto su confianza en el Señor. Entonces, la religión está al servicio del ser humano, para que sea un medio que el hombre y la mujer conozcan de Dios. Por eso, en este espacio quiero explicar la estructura que había sobre algunos seres humanos, sobre la religión. Y hemos escuchado el libro del Levítico, donde nos habla de la enfermedad de la lepra, una inflamación, una mancha que se produce en la piel. Y eso producía en aquella mentalidad cierto rechazo por la propia religión que se practicaba. Y generalmente el leproso era considerado como una persona impura, no agradable a Dios. Y yo pienso que el primer paso de cualquier religión es el amor, es acoger al otro y no estar constantemente con la palabra exclusión, excluir a los demás. Por eso, cuando no se humaniza la religión, no estamos cumpliendo con Dios. Porque el maltrato, el rechazo, la exclusión de cualquier ser humano no puede ser parte de una religión.
de la condición que sea la persona. No puede ser parte de ninguna religión. Porque nuestra misión como estructura religiosa está fundamentado en el amor. Y lo primero que uno nota aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, es la exclusión del ser humano. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada, con barba tapada y gritando: impuro, impuro soy. Y pasaba todo el día de penitencia, lejos de la familia, lejos de la práctica religiosa. Y yo pienso que el Espíritu de Dios, y de eso tengo seguridad, no va actuando de esta manera. Porque la estructura de las leyes no pueden estar encima de la antropología del ser humano, de la persona. Porque la ley no puede destruir al ser humano en la condición que sea. Y cuando se refiere a una enfermedad, es parte de la dinámica biológica, que no tiene que ver nada con la realidad del pecado o de la contaminación espiritual. Por eso, aquel que se dedica a la práctica de la religión, a la práctica de la fe, nunca puede ser un ser humano distante de aquel que está sufriendo, de aquel que necesita en ese momento la presencia amorosa, cariñosa, misericordiosa de Dios, porque no estamos cumpliendo con la misión de ser cercano al otro. Y fíjense el esquema del libro de Levítico. Todo es una exclusión, un rechazo, un mantener una ley que rechaza al ser humano. Y hago una brevísima comparación con el Evangelio de Marcos. Mientras el libro de Levítico, en la primera fase, es un rechazo total, es una humillación al leproso, es una exclusión. Mientras el Evangelio de Marcos, Jesucristo quiere humanizar la religión de los judíos. Él no está proponiendo una nueva religión, Él está proponiendo una humanización de la religión de los judíos. Por eso dice, se acercó a Jesús un leproso, que era una costumbre del maestro acoger a los leprosos. En otro evangelio dice, 10 leprosos se acercaron a Jesús. Ahora dice, un leproso. Y de rodilla, suplicándole de rodilla, si quieres, puedes limpiarme. La oración brotó del corazón de este ser humano
¿Y cuál fue la primera inquietud o la primera respuesta del maestro? Lo que se llama acoger al otro, ser solidario, acompañar. Y utiliza una palabra que es fundamental. Tuvo compasión, compasión. No vio la ley, no vio la exclusión, sino que su corazón penetró en aquel ser humano que necesitaba de Dios. Y a veces nuestro primer esquema de la vida es colocar los criterios de las leyes encima del criterio del que sufre. Y Jesucristo rompe ese esquema, que es romper con una tradición de la ley de los judíos. Romper el esquema de colocar por encima la ley y no colocar la dignidad, el respeto al ser humano. Y Jesucristo extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y dice la palabra de Dios, la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. La lepra desapareció y quedó limpio. Y Jesucristo, para hacer esa sanación con mucha prudencia, le dice lo siguiente: no se lo digas a nadie, pero por tradición preséntate al sacerdote y ofrece por su purificación lo que mandó Moisés, para que sean testigos de esta sanación. Pero el hombre no soportó ese entusiasmo y esa alegría interior y comenzó a anunciar el bien que había hecho el maestro con él, divulgar la alegría de Dios, divulgar a Jesucristo que lo había sanado. Y yo pienso que es la dinámica de nosotros ahora, con un estilo de vida diferente que ha brotado de ese humanismo de la religión, ha brotado el cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida donde tiene como fundamento y eje central el amor a los demás. Jesucristo, con la muerte en cruz, no realizó ninguna exclusión, no rechazó a nadie, sino que incluyó a todo ser humano, al pecador, al creyente, al no creyente, porque la salvación no puede ser limitada. La salvación no puede ser un prestigio social. La salvación es el propósito, el proyecto de Dios para el ser humano. ¿Qué entra aquí en la escena del leproso? Entra el aspecto social. Miles de personas la rechazaban y la humillaban por el aspecto social de la exclusión, del rechazo. También entra el juego de la religión, que coloca la estructura legal encima de la persona, y la persona es lo primero. El ser humano hay que acogerlo con cariño. Y cuando una religión tiene como plataforma el rechazo, tiene como plataforma la exclusión
del ser humano deja y pierde la esencia de la misión en el mundo. Cuando el cristianismo se convierta en aspecto de exclusión del ser humano, ya pierde la originalidad de la propuesta del Maestro, que fue el amor incondicional a los demás. Por eso nosotros tenemos que amar de corazón y no colocar como apellido la exclusión del otro, sino que tenemos que amar con un corazón abierto, con un corazón desprendido frente al enfermo, frente al leproso, frente a aquellos que la sociedad rechaza. Pero ¿cuál es la lepra de esta cultura de hoy? No que la sociedad lo ha excluido, sino que ellos mismos se han excluido de la sociedad. Y menciono algunos elementos de esa lepra moderna, que no es una mancha en la piel, que no es una herida ni una enfermedad biológica, sino que el mismo sistema de vida lo han llevado al hombre a fabricar lepra. Y la primera lepra es la tecnología. Cómo la tecnología tan necesaria en el mundo ha llevado al hombre a deshumanizarse. Le pongo un ejemplo. A través de las redes sociales, a través del uso de celulares, el hombre ha perdido el corazón de humanizar al otro. Ha perdido el contacto y la cercanía con el otro. Entonces, esa lepra, que es capaz de sacar de raíz el don de Dios de la comunicación y la cercanía, y ha puesto la comunicación como si fuera algo distante del otro. Es la lepra moderna. También otra lepra que ha invadido al ser humano en esta época de la posmodernidad es el poder. Miles de personas se agarran del poder, se enganchan del poder para rechazar y excluir a miles de personas. A veces, a través del poder, rechazamos esa movilidad humana, que son miles de personas que a veces vienen de otros países, vienen de Venezuela, vienen de la China, vienen de Rusia, vienen de otra realidad, y a veces los rechazamos por el poder. ¿Cuántas personas rechazamos por la clase social? Porque este es de mi clase, porque este es de mi color, porque este es del grupo empresarial, y rechazamos quizá al humilde, al que hace producción en la vida, por mantenernos en el poder. También otra lepra que ha invadido la humanidad, que ha esclavizado a miles de jóvenes, que ha paralizado muchos ideales, muchos proyectos de la juventud, es la lepra de la droga. Y más aquellos y aquellas que se dedican a comercializar con este producto en las comunidades.
Eso es otra lepra, que quizá no se le está aplicando la verdadera ley, porque a veces aplican la ley a la dignidad humana, al respeto humano, y no se le aplica la ley a aquellos que tienen que aplicarle la ley. También la lepra de la corrupción, que invade la mentalidad de la sociedad, que invade todo el sistema político de un país, donde las leyes tienen que cumplirse y no aplican la justicia frente a aquellos que se roban el patrimonio de un país. Esa es otra lepra que invade al ser humano, y no somos capaces a veces de enfrentar esa realidad, aunque nos resulte incómodo enfrentar a muchos sectores de la sociedad, pero hay que hacerlo con valentía y no ser cobarde ni tener miedo frente a aquellos que explotan y humillan al ser humano. Y la última lepra es la pobreza, que es el resultado de esos males que le he pronunciado. La pobreza de los pueblos. ¿Qué conlleva la pobreza? El juego, la lotería, todas esas realidades viciosas en el mundo van creando muchas lepras para la sociedad. Y por eso Jesucristo hoy nos habla de eso, de luchar y promover la dignidad del ser humano y nunca excluir a la persona, pero enfrentarse con las realidades malas del mundo. Y ahí está la misión de Jesucristo. Por eso hoy Pablo nos lo dice claramente: no sean motivo de escándalo, ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Y también una gran lepra, y termino con eso, que hoy Pablo a los Corintios nos habla del escándalo. La lepra que ha invadido la iglesia a nivel ético. La lepra de la pedofilia, del abuso de menores. Eso no se puede tolerar, porque yo le he hablado de la corrupción, le he hablado de muchas lepras, pero una gran lepra que ha nacido en el mismo corazón de la debilidad de muchos miembros de la iglesia es la pedofilia, el abuso de menores de edad. Y eso no se puede tolerar. Tolerancia cero con esa situación, que es una exclusión social, abusar de un adolescente, de un niño. Por eso, en esta prédica de hoy hablo de la corrupción, hablo del poder, pero también hablo del mismo corazón de muchos hombres que han producido daño histórico a muchos niños y jóvenes en el mundo. Por eso vamos a pedir que esas lepras sean enfrentadas con valentía, aplicando la justicia y aplicando las leyes que dice el Estado de un país. Vamos a pedirle a la Virgen de la Altagracia que esas lepras sean enfrentadas y que brote siempre la justicia y la verdad. Que así sea. Amén.